Bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal favorito, donde exploramos los dramas, los romances y los secretos más jugosos de la televisión turca. Hoy prepárense porque vamos a destapar un triángulo amoroso que está haciendo temblar los cimientos de la farándula turca. Sí, hablamos de Kerem, Hande y Hakan. La tensión es palpable, las miradas lo dicen todo y el rumor corre como la pólvora. Hande realmente ama a Hakan, mientras Kerem observa desde la sombra. Prepárense para la bomba que vamos a detonar. Antes de sumergirnos en este culebrón, quiero invitarlos a unirse a nuestra comunidad. Si son tan apasionados como nosotros por las series turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos mucho más drama, romance y chismes preparados para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Hoy vamos a analizar la dinámica, a veces confusa y otras veces explosiva, entre Kerem Bürsin, Hande Erçel y Hakan Sabancı. Los tres han sido el centro de atención mediática durante mucho tiempo y su conexión, o falta de ella, ha alimentado incontables rumores y especulaciones. Primero hablemos un poco de cada uno por separado, aunque sus historias están intrínsecamente entrelazadas. Empecemos con Kerem Bürsin. Un actor turco-estadounidense que conquistó el corazón de millones con su carisma, su talento actoral y, por supuesto, su innegable atractivo físico. Kerem saltó a la fama internacional gracias a la serie Sen Kalkapm, donde interpretó a Serkan Bolat, un arquitecto frío y distante que se enamora perdidamente de Eda YLDZ, interpretada por, adivinaron, Hande Erçel. La química entre Kerem y Hande traspasó la pantalla, y pronto se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Su relación fue un torbellino de amor, viajes, proyectos en conjunto y una conexión que parecía indestructible. Pero como en toda buena telenovela, el final feliz no estaba garantizado. Los fans recuerdan con cariño los viajes a Maldivas, las escapadas románticas a Italia y las declaraciones públicas de amor que hicieron vibrar las redes sociales. Kerem, en particular, no escatimó en gestos románticos, enviando flores a Hande al set de rodaje, organizando cenas sorpresa y dedicándole mensajes llenos de admiración. Ahora hablemos de Hande Erçel. Una actriz y modelo turca que se ha convertido en un ícono de belleza y talento. Hande ha protagonizado numerosas series de éxito, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Su carisma, su versatilidad actoral y su belleza natural la han convertido en una figura muy querida por el público. Como mencioné antes, su papel como Eda YLDZ en Sen Kalkapm la catapultó a la fama internacional, y su relación con Kerem Bürsin la convirtió en el centro de atención mediática. Hande, por su parte, siempre se ha mostrado como una mujer independiente y ambiciosa, que no teme tomar las riendas de su vida. Si bien disfrutó enormemente de su relación con Kerem, también dejó claro que su carrera profesional era una prioridad. Su compromiso con su trabajo y su deseo de seguir creciendo como actriz la han convertido en un modelo a seguir para muchas jóvenes en Turquía y en el mundo. Finalmente llegamos a Hakan Sabancı. Un empresario turco proveniente de una de las familias más influyentes y ricas del país. Hakan es conocido por su estilo de vida lujoso, sus viajes alrededor del mundo y, por supuesto, sus romances con algunas de las mujeres más bellas de Turquía. Su nombre ha estado ligado a Hande Erçel en los últimos meses, generando una ola de especulaciones sobre una posible relación. Hakan, a diferencia de Kerem, proviene de un mundo completamente diferente al de la actuación. Su vida está marcada por los negocios, los eventos sociales de la alta sociedad y los viajes de lujo. Sin embargo, su conexión con Hande parece ser auténtica, y se les ha visto disfrutando de la compañía del otro en diversas ocasiones. Su estilo de vida opulento y su discreción ante los medios le otorgan un aire de misterio que lo hace aún más atractivo. Entonces, ¿cómo se conecta todo esto? Aquí es donde la historia se pone interesante. Después de la ruptura entre Kerem y Hande, que fue un golpe duro para muchos fans, Hande fue vista en varias ocasiones con Hakan Sabancı. Los rumores de un romance comenzaron a circular rápidamente, alimentados por fotos de sus viajes juntos, sus salidas nocturnas y la química evidente entre ellos. Viajes a París, Londres y las playas de Italia han sido documentados por paparazzi y compartidos en redes sociales, mostrando a Hande y Hakan disfrutando de momentos de complicidad y romanticismo. Los fans han analizado cada foto al detalle, buscando pistas sobre la naturaleza de su relación y comparándola con la que Hande tenía con Kerem. Pero, ¿qué hay de Kerem? Aquí es donde la trama se complica.
Kerem, por su parte, ha mantenido un perfil relativamente bajo desde su ruptura con Hande. Se ha enfocado en sus proyectos profesionales y ha evitado hablar públicamente sobre su vida personal. Sin embargo, los fans más observadores han notado ciertas señales que sugieren que Kerem todavía tiene sentimientos por Hande. Ha sido visto en los mismos lugares que Hande y Hakan, a veces incluso en los mismos días, lo que ha generado especulaciones sobre si está intentando acercarse a ella o simplemente está coincidiendo por casualidad. Una de las señales más evidentes es la forma en que Kerem reacciona a las noticias sobre Hande y Hakan. Aunque no hace comentarios directos, sus me gusta en redes sociales, sus interacciones sutiles y su lenguaje corporal en entrevistas han sido interpretados como una señal de que todavía le importa lo que sucede en la vida de Hande. Sus me gusta a publicaciones de fans que recuerdan su relación con Hande, sus respuestas ambiguas a preguntas sobre su vida amorosa y sus miradas melancólicas en entrevistas han alimentado la esperanza de muchos fans que sueñan con una reconciliación. Otro factor importante es la relación que Kerem y Hande siguen manteniendo a pesar de su ruptura. Aunque ya no son pareja, siguen siendo amigos y se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales. Esta cercanía ha alimentado la esperanza de muchos fans que sueñan con una reconciliación. Han sido vistos compartiendo mensajes de apoyo en redes sociales, asistiendo a eventos juntos y manteniendo contacto a través de amigos en común. Su relación, aunque ya no es romántica, sigue siendo cercana y llena de respeto, lo que demuestra la madurez y el cariño que se tienen el uno al otro. La serie Senkalkapm es fundamental para entender la dinámica entre Kerem, Hande y Hakan. No solo porque fue donde Kerem y Hande se conocieron y se enamoraron, sino también porque la serie en sí misma es un reflejo de su relación. La historia de amor entre Serkan y Eda, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus desafíos, es similar a la historia de amor entre Kerem y Hande. Los fans han encontrado paralelos entre la trama de la serie y la vida real de los actores, analizando cada escena en busca de pistas sobre sus sentimientos y motivaciones. El género de la serie, una comedia romántica con toques de drama, permitió a los actores explorar una amplia gama de emociones y conectar con el público a un nivel profundo. La química entre Kerem y Hande era innegable, y su interpretación de Serkan y Eda los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química era tan palpable que muchos llegaron a creer que su amor en la pantalla se trasladaría a la vida real, y no se equivocaron. Pero más allá del romance, Senkalkapm también aborda temas importantes como la ambición, la superación personal y la importancia de seguir tus sueños. La serie inspiró a muchos jóvenes a perseguir sus metas y a no rendirse ante la adversidad. La serie también sirvió como plataforma para que Kerem y Hande demostraran su talento actoral y se consolidaran como estrellas de la televisión turca. Volviendo al tema central, ¿Hande realmente ama a Hakan? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto Hande misma. Pero basándonos en la información que tenemos disponible, podemos hacer algunas conjeturas. Hande y Hakan parecen tener una conexión genuina. Se les ha visto disfrutando de su compañía, riendo juntos y compartiendo momentos especiales. Además, Hakan proviene de una familia influyente y rica, lo que podría ser un factor atractivo para Hande. La estabilidad económica y el estatus social que Hakan ofrece podrían ser atractivos para Hande, quien ha trabajado arduamente para construir su propia carrera y alcanzar el éxito. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que Hande y Kerem compartieron una relación muy especial. Se enamoraron en el set de Senkalkapm y su amor traspasó la pantalla. Su relación fue un torbellino de emociones y experiencias que los unió a un nivel profundo. Es difícil creer que Hande pueda olvidar tan fácilmente todo lo que compartió con Kerem. Los recuerdos de sus viajes, sus proyectos en conjunto y sus momentos de intimidad seguramente siguen presentes en su memoria. La prensa rosa turca está llena de análisis sobre la situación. Algunos afirman que Hande está con Hakan por conveniencia, buscando un estatus social y económico más elevado. Otros aseguran que Hande realmente ha encontrado el amor en Hakan y que su relación con Kerem es cosa del pasado. Y por supuesto, están los que creen que Hande todavía ama a Kerem y que su relación con Hakan es solo una fachada. Expertos en lenguaje corporal han analizado las fotos y vídeos de Hande con Hakan y Kerem, buscando señales de su verdadero estado emocional. Algunos afirman que su lenguaje corporal con Hakan es más relajado y cómodo, mientras que con Kerem se percibe una tensión y una nostalgia latente. Independientemente de lo que esté sucediendo en realidad, una cosa es cierta: Kerem, Hande y Hakan están viviendo un momento muy intenso en sus vidas.
Sus relaciones están siendo analizadas y juzgadas por millones de personas, y la presión mediática es enorme. Deben lidiar con los rumores, las especulaciones y las críticas constantes, lo que puede afectar su salud mental y emocional. Para añadirle más leña al fuego, recordemos la serie Gunesingslar, donde Ande Ercel interpretó a Selin Yılmaz. Esta serie, aunque anterior a Senkalkapm, también es relevante porque muestra a Ande en un papel protagónico que le permitió demostrar su versatilidad actoral. Gunesingslar es una serie juvenil que combina drama, romance y comedia, y la actuación de Ande fue muy bien recibida por el público. Esta serie también muestra la capacidad de Ande para interpretar personajes complejos y con múltiples capas, lo que la ha convertido en una de las actrices más respetadas de Turquía. El éxito de Ande en Gunesingslar la ayudó a consolidarse como una de las actrices más prometedoras de Turquía, y le abrió las puertas a proyectos más ambiciosos, como Senkalkapm. Además, Gunesingslar también es importante porque muestra a Ande en un contexto diferente, donde interpreta a una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por proteger a su familia. Esta faceta de Ande más vulnerable y emocional, también es muy atractiva para el público. Esta serie también demuestra la capacidad de Ande para conectar con el público a un nivel emocional y generar empatía con sus personajes. Finalmente, no podemos ignorar el impacto de las redes sociales en toda esta historia. Kerem, Ande y Hakan son figuras muy populares en redes sociales, y sus publicaciones son seguidas por millones de personas. Sus interacciones en redes sociales, sus comentarios, sus me gusta y sus fotos son analizados al detalle por los fans y por la prensa. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para entender la dinámica entre ellos y para alimentar los rumores y las especulaciones. Cada publicación, cada comentario y cada me gusta es interpretado como una señal de su verdadero estado emocional y de sus intenciones. En resumen, el triángulo amoroso entre Kerem, Ande y Hakan es un culebrón que está dando mucho de qué hablar. La tensión es palpable, las miradas lo dicen todo y el rumor corre como la pólvora. ¿Ande realmente ama a Hakan, mientras Kerem observa desde la sombra? Esa es la pregunta que todos se hacen y la respuesta, por ahora, sigue siendo un misterio. Un misterio que alimenta la imaginación de los fans y mantiene a la prensa rosa turca en vilo. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado del triángulo amoroso entre Kerem, Ande y Hakan. Como pueden ver, la historia es compleja, llena de matices y giros inesperados. La verdad es que nadie sabe con certeza lo que está sucediendo en realidad, pero eso es lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que está pasando entre Kerem, Ande y Hakan? ¿Creen que Ande ama a Hakan? ¿O creen que todavía tiene sentimientos por Kerem? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías con nosotros. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas. Tenemos mucho más drama, romance y chismes preparados para ustedes. Gracias por vernos y hasta la próxima. Adiós.